La radio CB cobró vida justo cuando me estaba metiendo en una gasolinera sin salida junto a la autopista, de esas en las que los letreros de neón parpadean como si estuvieran conectados a un respirador artificial. Tenía las manos agarrotadas por el volante y la espalda llena de nudos por 16 horas en la carretera, pero ese sonido, esa maldita voz llena de estática, me atravesó como una navaja. Pinchazo, murmuró una voz. La voz de una mujer. Suave, familiar, como el zumbido de una canción que no te das cuenta de que te has aprendido de memoria. Lo supe al instante. Paula. Mi mujer. Se me hizo un nudo en la garganta al tragar la cerveza tibia que acababa de abrir. Me incliné hacia adelante, girando el dial, manteniendo la respiración tranquila. Las luces de la parada de camiones zumbaban en lo alto, pero mi mente ya estaba en otra parte. Pinchazo. No era una charla de camioneros cualquiera. No para Paula. ¿Estás segura? Otra voz, más ruda, salió por el altavoz. El tipo de voz que siempre parecía tener un cigarrillo colgando del labio. Yo también conocía esa voz. Julián. El mismo cabrón con el que había pasado 100 noches en la carretera, transportando vigas de acero por puertos de montaña y ciudades fronterizas. Mi supuesto amigo. Respondió la voz de Paula, melosa y perezosa. Y el camino está despejado. Un peso frío y feo se instaló en mis entrañas. Conocía esas palabras. Yo le había enseñado esas palabras. Teníamos un sistema, ella y yo. Cuando las cosas iban bien. Yo me iba durante semanas, y ella quería saber si estaba de camino a casa, si estaba a salvo. Así que le enseñé a usar la radio CB, como los camioneros se pasaban mensajes, como usábamos códigos para hablar sin decir mucho. Carga entregada, significaba que estaba fuera de la ciudad. Neumático pinchado, significaba que necesitaba algo. Pensé que se refería a la compra o a que la ayudara con el maldito fregadero que siempre goteaba. Nunca pensé que se refería a otro hombre. Apreté los dientes con tanta fuerza que sentí que se me movía una muela. La radio volvió a crujir, pero ninguno de los dos habló. Podía imaginarlo, Paula en nuestra casa, descansando en ese feo sofá de flores que juraba odiar pero del que nunca se deshizo, retorciéndose el pelo como hacía cuando quería algo. Y Julián, ese hijo de puta de dos caras, probablemente sonriendo, probablemente pasándose una mano por la mandíbula como hacía cuando pensaba en algo en lo que no debería pensar. Debería haber apagado la radio. Debería haberme terminado la cerveza, entrar en la gasolinera y comprar un paquete de tabaco como si no pasara nada. Pero no lo hice. En su lugar, me incliné hacia el micrófono, con los dedos firmes a pesar de la furia que me hervía bajo la piel. Bajé la voz lo suficiente como para que no sonara familiar, lo suficiente como para mezclarme con los otros camioneros que atravesaban la noche. Eso suena como un verdadero problema, dije con voz plana. Quizá alguien debería venir a ayudaros a resolverlo. Silencio. Se prolongó mucho, como la pausa antes de un accidente de coche. Casi podía oír cómo Paula contenía la respiración. Julián también debió de ponerse tenso, porque no respondió. Esperé, dejé que la tensión se caldease, dejé que se preguntaran. Luego apagué la radio. Ya sabía lo que necesitaba saber. El viaje a casa fue confuso. Las líneas amarillas de la autopista se extendían sin fin ante mí, pero no veía la carretera. La veía a ella. La forma en que solía sonreír cuando entraba por la puerta. La forma en que se acurrucaba contra mí por la noche, murmurando sobre la vida que estábamos construyendo. La forma en que prometió que me esperaría, siempre. Mentiras. Apreté el volante con los nudillos blancos y la mandíbula tan apretada que podía oír cómo rechinaban los dientes. El motor de la camioneta rugía bajo mí, haciendo juego con la tormenta en mi pecho. No encendí la radio de nuevo. No era necesario. Sus voces ya se habían grabado en mi cráneo. Cuando llegué a la entrada, el amanecer apenas empezaba a asomarse en el cielo, proyectando largas sombras sobre la casa por la que me había partido la espalda para pagar. La casa donde mi esposa le había estado susurrando cosas bonitas a otro hombre a través de las ondas.
Salí de la camioneta, con las botas pesadas sobre el pavimento. Mis manos no temblaban. Todavía no. Eso vendría después. En ese momento, tenía un papel que desempeñar. El marido que no sabía nada. El tonto que estaba a punto de sorprender a su esposa después de mucho tiempo. Respiré hondo, enderecé los hombros y atravesé la puerta. La luz de la mañana no tenía calidez. Sangraba a través de las cortinas en rayas débiles, pintando todo con un brillo apagado y descolorido. Me senté en la mesa de la cocina, mirando la taza de café medio vacía que tenía delante, observando cómo el pintalabios manchado en el borde se desvanecía en la cerámica. Paula nunca usaba ese tono. Conocía todos los colores que alguna vez mancharon esos labios, y este no era uno de ellos. Dejé que el café se enfriara, como todo lo demás entre nosotros. Paula se movía por la casa como si nada hubiera cambiado, tarareando alguna canción en voz baja, balanceando las caderas como si no llevara un secreto lo suficientemente grande como para hacer añicos las paredes. Yo seguí el juego, dejé que pensara que seguía siendo el mismo bastardo inconsciente al que había estado engañando. Pero entonces llegó el momento que había estado esperando. La excusa. La mentira. Tengo que salir un momento, dijo, alisándose el vestido con las manos. Tengo que ayudar a mi hermana con algo. Su voz era demasiado informal, sus dedos se movían demasiado. Asentí y tomé un sorbo de café. Dejé que pensara que le creía. ¿Vas a coger el coche?, pregunté. No, ella me va a recoger. Una mentira. Solo teníamos un coche. La vi salir por la puerta, vi la forma en que miró hacia atrás una sola vez antes de salir. En cuanto la puerta se cerró, me levanté. Moviéndome rápido. Pensaba que era cuidadosa, pero no tenía ni idea de con quién estaba tratando. Conocía todos los atajos de esta ciudad, todos los callejones y calles secundarias. Y sabía exactamente a dónde iba. La seguí a pie, deslizándome por caminos secundarios y atravesando solares vacíos. Y entonces, allí estaba, su verdadero destino. No la casa de su hermana. No un lugar inocente. No, Paula había llevado su traición a algún lugar cercano, a algún lugar fácil. Un almacén. No uno cualquiera, sino uno en las afueras de la ciudad, más allá de la estación de ferrocarril abandonada, donde nadie iba a menos que tuviera algo que ocultar. Me quedé en las sombras, arrastrándome más cerca, con el corazón latiendo lenta y constantemente. La puerta de metal estaba entreabierta lo suficiente como para ver el interior. Y lo que vi se grabó en mi cerebro como un hierro candente. Julián la tenía contra la fría pared de metal, con las manos agarrándola por la cintura y la boca en su cuello. La cabeza de Paula estaba echada hacia atrás, sus dedos clavados en sus hombros, jadeos entrecortados escapándose de sus labios como pecados susurrados. El vestido que había estado usando antes estaba arrugado alrededor de sus caderas, su cinturón desabrochado, los vaqueros lo suficientemente bajos como para decirme todo lo que necesitaba saber. Debería haber mirado hacia otro lado. Debería haber entrado y destrozarlo en ese mismo momento. Pero no lo hice. Observé. Dejé que se grabara en mi memoria, dejé que la traición se grabara en mis huesos para no olvidarla nunca. Cada toque, cada sonido, cada detalle. Mis manos se cerraron en puños a los lados, las uñas se clavaron en mis palmas. El frío metal de mi anillo de boda presionó mi piel, una burla, un recordatorio de todo lo que ella había tirado por la borda. Entonces Paula se rió. Suave, sin aliento, como solía hacerlo conmigo. Algo dentro de mí se resquebrajó. Di un paso atrás, me fundí en las sombras, me alejé antes de hacer algo que no pudiera deshacer. Pero esto no había terminado. Ni mucho menos. Para cuando volví a la casa, mi pulso se había estabilizado en un ritmo lento y constante. Mi mente estaba más clara ahora, más aguda. Esto no era solo una traición. Esto era la guerra. Paula atravesó la puerta como si nada hubiera pasado. Como si no estuviera arrastrando el hedor del sudor de otro hombre a mi casa. Como si no pudiera olerlo pegado a su piel, mezclado con el gel de baño de lavanda barato que siempre usaba.
Mis puños se apretaron con fuerza en los bolsillos, las uñas mordían la carne, pero mi rostro. Mi rostro seguía igual. En blanco. Ilegible. Todavía no estaba listo para moverme. Todavía no. Me besó en la mejilla de camino a la cocina, un roce pasajero, apenas perceptible. El tipo de beso que una mujer le da a un hombre al que ya no ama pero que no ha descubierto cómo dejarlo. Llegas temprano a casa, dijo, encendiendo la cafetera, fingiendo que no había pasado las últimas 2 horas enredada en los brazos de otro hombre. Sí, murmuré. Me he adelantado. Pensé que te sorprendería. Una vacilación. Un destello en sus ojos. Quizá pensó en el desastre que acababa de hacer, en que apenas tuvo tiempo de limpiar antes de que yo entrara por la puerta. Miró el reloj. Vi el cálculo mental que se desarrollaba detrás de su mirada. No debería haber tenido que pensar en ello. Me senté a la mesa y la observé mientras se servía una taza de café, revolviendo un terrón de azúcar, con la cuchara tintineando contra la cerámica. Ese pequeño sonido se clavó en mis oídos, abriéndose camino por mi columna vertebral. Un día normal. Eso es lo que ella quería. Un día normal, aburrido y estúpido. ¿Tienes hambre?, me preguntó, mostrándome una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No. Comí en el camino. Más silencio. Más tensión. Podría haberla cogido y arrancado del aire, sujetándola entre mis dedos como un cable con corriente. La observé por encima del borde de mi taza, fingiendo sorber, con mis labios apenas rozando el líquido amargo. Luego dejé la taza, deliberadamente despacio. ¿Has hablado con Julián últimamente? Eso fue suficiente. Ese pequeño tic. Un endurecimiento de su columna vertebral tan breve que un hombre promedio no lo habría notado. Pero yo no era un hombre promedio. Yo era un hombre al que habían engañado. ¿Y los hombres como yo? Lo vemos todo. No, dijo ella, demasiado rápido. ¿Por qué? Me encogí de hombros. Solo me preguntaba. Hace tiempo que no sé nada de él. Ella se obligó a reír. Vosotros trabajáis juntos todo el tiempo. Lo verás muy pronto. Asentí, fingiendo estar de acuerdo. Dejé que pensara que me creía su mentira. Dejé que se sintiera segura. Pasé el resto del día observándola. La forma en que evitaba mirarme demasiado tiempo. La forma en que miraba su teléfono cuando pensaba que yo no estaba mirando. La forma en que se movía por la casa como una mujer que camina de puntillas sobre cristales rotos, esperando que la corten. No la enfrenté. Todavía no. Pero empecé a dejar pistas. Pequeñas cosas. Cambié la foto de boda enmarcada de la mesita de noche a la encimera de la cocina, justo donde la vería cada vez que cogiera su café matutino. Cerré la puerta de la habitación con llave cuando me fui a la tienda, obligándola a dormir en la habitación de invitados, donde las sábanas estaban demasiado limpias, demasiado desconocidas. Dejé una sola palanca de hierro en el porche, apoyada contra la barandilla, un eco de la mentira del neumático pinchado, que había susurrado en la radio CB. Ella se dio cuenta. Lo vi en la forma en que tensó los hombros, en el movimiento nervioso de la lengua sobre los labios. Pero no dijo nada. Aún no. Paula empezó a darse cuenta. No era estúpida, solo imprudente. La forma en que mis ojos se detenían demasiado tiempo, la forma en que mis palabras eran cuidadosas, cortantes, mesuradas como un hombre que contiene una tormenta. Vio los cambios, pero se mintió a sí misma, como hacen los mentirosos. Quizás pensó que estaba distraído. Quizás pensó que la culpa la volvía paranoica. Pero lo sintió. Ese miedo lento y progresivo. Y dejé que lo soportara. El aire entre nosotros era espeso, cargado como los segundos antes de un trueno. Cada sonrisa que me regalaba era forzada, cada risa un poco demasiado fuerte, un poco demasiado forzada. Una noche me preguntó si todo iba bien. Dejé que un tiempo transcurriera entre nosotros antes de responder, dejé que el silencio se asentara lo suficiente para hacerla retorcerse. Sí, dije. Todo va bien.
Mentiras por mentiras. Quería que ella sintiera el peso de las mentiras como yo lo había hecho. Luego llegó la noche en que preparé el escenario. Julián era predecible. Una criatura de hábitos. Un tonto. La radio CB había estado en silencio durante días, pero yo sabía que él estaba esperando, preguntándose. Así que le di lo que necesitaba. Neumático pinchado, dije en el receptor, con voz baja y firme. Un gatillo apretado en la oscuridad. Sabía que vendría corriendo. Paula había estado inquieta todo el día. Lo vi en la forma en que miraba el reloj, en la forma en que se pasaba las manos por los muslos como si pudiera planchar la culpa de su piel. Cuando le dije que tenía que salir, vi el alivio momentáneo en su rostro. Me disgustó. Salí de casa, pero no me alejé mucho. Esperé. En la oscuridad. En silencio. Y entonces llegó. La camioneta de Julián apareció tal y como yo sabía que lo haría. Luces apagadas, silenciosa como un hombre que sabe que no pertenece a ese lugar. Me acerqué sigilosamente, moviéndome por el costado de la casa, lenta y metódicamente. La puerta principal estaba entreabierta, lo suficiente para que pudiera entrar sin que me vieran. Y allí estaban. Paula, demasiado cerca. Julián, con los ojos hambrientos y las manos temblorosas. El aire entre ellos estaba cargado de algo que reconocí demasiado bien. Ella fue la primera en acercarse a él. Me aseguré de recordarlo. Sus dedos se enroscaron en su chaqueta, su cuerpo presionando contra el suyo como si fuera familiar, como si estuviera en casa. La rabia en mí era fría, aguda. Di un paso adelante. Dejé que el suelo crujiera bajo mi bota. La cabeza de Paula se levantó de golpe, con los ojos muy abiertos y la respiración contenida. Julián se puso rígido, con la espalda erguida como un hombre que se enfrenta a una bala. Bueno, dije con voz tranquila y mesurada, ¡qué espectáculo! Paula retrocedió tambaleándose, sin poder articular palabra. Julián abrió la boca y luego la cerró, apretando la mandíbula. Me tomé mi tiempo. Entré de lleno en la habitación. Dejé que sintieran el peso de mi presencia, la inevitabilidad de lo que vendría después. Ernesto, susurró Paula, con la voz temblorosa. ¿No es? ¿No es qué? Interrumpí, ladeando la cabeza. ¿No es lo que parece? Dejé que el silencio se alargara, que se apretara alrededor de sus gargantas. Luego me reí. Un sonido bajo y sin humor. No, dije, sacudiendo la cabeza. Es exactamente lo que parece. Julián se movió primero. Un error. Le agarré del brazo antes de que pudiera salir disparado, lo golpeé contra la pared con tanta fuerza que hizo vibrar los marcos de fotos baratos. Le faltó el aliento y dejó escapar un gruñido agudo, con los ojos muy abiertos, atrapado entre el miedo y la estupidez. Paula gritó. No para que yo parara. No para que me defendiera. No, gritó su nombre. ¿Y eso? Esa fue la parte que me quemó. Me incliné hacia él, presionando mi antebrazo contra su garganta, lo suficiente para dificultarle la respiración, lo suficiente para ver el pánico florecer en sus ojos. Has estado muy ocupado, murmuré. Debe de estar bien. Recorrer mis rutas, follarte a mi mujer. ¿Quieres llevarte algo más mío, cabrón? Jadeó, intentó sacudir la cabeza. Lo dejé ir, retrocedí y lo observé toser y frotarse la garganta. Vete, le dije. Antes de que cambie de opinión. No hizo falta decírselo 2 veces. ¿Pero Paula? Ella no pudo huir. La puerta traqueteó en su marco cuando Julián huyó como un perro apaleado, pero yo no me moví. Me quedé allí, mirando a Paula, dejando que el silencio entre nosotros se estirara y tirara como una soga que se apretaba alrededor de su cuello. No estaba llorando. Todavía no. Pero la forma en que se sostenía, con los brazos envueltos alrededor de su propio estómago, el peso desplazándose entre sus pies, me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba asustada. Bien. Se lamió los labios, con la respiración entrecortada. Ernesto,
Yo levanté una mano. Ella se cayó. El silencio nos rodeó. La casa se sentía diferente ahora, más pequeña, más fría, como si las paredes se hubieran acercado para ver el espectáculo. Podía oír el tic-tac del viejo reloj de la cocina, el leve zumbido del frigorífico, el sonido irregular de la respiración de Paula. Todo lo demás había desaparecido. Solo ella y yo y el cementerio de lo que demonios fue nuestro matrimonio. Me moví primero, lento, deliberado, como un hombre con todo el tiempo del mundo. Saqué una silla de la mesa de la cocina y me senté, estirando las piernas, con las botas raspando el azulejo. Le hice un gesto para que se sentara frente a mí. Ella vaciló. Siéntate. Lo hizo. Como si tuviera elección. Respiré hondo y me froté la mandíbula con la mano, sintiendo la aspereza de la barba incipiente. Así que. Aquí es donde estamos. Ella tragó saliva y asintió una vez. ¿Quieres explicarte? Parpadeó rápidamente, como si estuviera intentando contener las lágrimas, pero no le salieron. Yo no quería que. Me eché a reír. Ahórrate esa mierda, Paula. ¿Qué no querías qué? ¿Qué no querías abrirle las piernas a mi supuesto amigo? ¿Qué no querías gemir su nombre tan fuerte que lo oyera a través de una puta radio? ¿Qué no querías? Me detuve, exhalé con fuerza por la nariz. No. Lo querías. Lo querías cada maldito segundo. Ella se estremeció. Bien. Deja que lo sienta. Me eché hacia atrás, cruzando los brazos sobre el pecho. Esto es lo que va a pasar, dije con voz fría y firme. Vas a sentarte ahí y escuchar. Me debes al menos eso. Y luego, cuando haya terminado, harás una maleta y te largarás de mi casa. Abrió la boca, pero no salió nada. Quizá estaba en shock. O quizá pensó que tenía más tiempo para arreglar esto, para salir del paso con excusas y lágrimas falsas. Esta vez no. ¿Crees que vas a volver a la normalidad como si nada? Negué con la cabeza. No. Has roto algo, Paula. Algo que no se arregla. Y ahora vas a tener que lidiar con eso. Me puse de pie, elevándome sobre ella, viéndola encogerse bajo el peso de todo lo que se derrumbaba sobre ella. Deberías haber sido más inteligente. Deberías haber elegido a un hombre que no fuera un maldito camionero. Un hombre que no conociera todos los caminos secundarios, todos los atajos, todas las mentiras. Deberías haber elegido a alguien que no te oyera delatarte a través de una radio CB. Di un paso más hacia ella, me incliné para que estuviéramos cara a cara. Has elegido al hombre equivocado para traicionar. Ella dejó escapar un jadeo tembloroso, los ojos se dirigieron a la puerta como si estuviera pensando en huir. Casi me reí. ¿A dónde diablos iba a ir? Ahora, dije, enderezándome, moviendo los hombros como si me estuviera sacudiendo un mal sueño. Tienes una noche. Una. Duermes en la habitación de invitados. Mañana te vas. Me importa un bledo a donde vayas, pero no estarás aquí. Me miró y, por primera vez desde que entré por esa puerta, lo vi. La comprensión. El momento en que realmente se dio cuenta de que había perdido. Bien. La dejé sentada allí, sola en la mesa, mirando a la nada. No miré atrás. Ya no era mi problema. Paula se movía como un fantasma por la casa, sus manos temblaban mientras hacía la maleta. Cada movimiento era lento, vacilante, como si pensara que si lo alargaba lo suficiente, algo cambiaría. Quizá yo la detuviera. Quizá le dijera que todo era una broma, una pesadilla cruel de la que podría despertar. Pero yo no me reía. Me quedé junto a la puerta, con los brazos cruzados, observando. Dejando que sintiera mi presencia. Dejando que sintiera cada segundo de esto. El peso de lo que había hecho, de lo que estaba perdiendo. Su maleta no estaba llena. Dejó cosas atrás, cosas que probablemente pensó que volvería a por ellas más tarde. Se equivocaba. Las quemaría antes de dejarla poner un pie en mi casa de nuevo.
Cuando se volvió hacia mí, sus labios se abrieron, como si quisiera decir algo. Quizás una disculpa. Quizás una excusa. Quizás solo un débil intento de encontrar una salida. Pero no había salida. No lo hagas, dije antes de que pudiera hablar. Vete. Sus ojos buscaron los míos, buscando algo, remordimiento, arrepentimiento, tal vez incluso perdón. No lo encontró. Arrastró su maleta hasta la puerta y yo la seguí en silencio. Vaciló en el umbral, mirando hacia atrás por última vez. Un segundo de más. Como si pensara que vería algo diferente. Todo lo que vio fue a mí. La puerta se cerró detrás de ella con una finalidad hueca. La casa estaba en silencio ahora. Vacía. El tipo de vacío que se instala en los huesos de un lugar, lo hace más frío, lo hace sentir menos como un hogar. Me pasé una mano por la cara, exhalando lentamente. Esto debería haber sido como una victoria. Pero no lo fue. Aún no. Me senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde me enfrenté a ella, el mismo lugar donde la vi desmoronarse. El mismo lugar donde, en otro tiempo, fuimos felices. Pasé los dedos por la superficie de madera, trazando viejos arañazos y marcas, fantasmas de días mejores. Luego me levanté, cogí su taza de café intacta del fregadero y la arrojé contra la pared. El estruendo resonó por toda la casa, agudo y definitivo. Esto no era suficiente. Julián seguía ahí fuera. Y él también necesitaba sentir esto. Saqué mi teléfono, busqué entre mis contactos hasta que encontré lo que buscaba. Un nombre. Un número. Hice la llamada. Hola, compadre, dije con voz tranquila y serena. Necesito un favor. El hombre al otro lado de la línea se rió. Ese tipo de favor. Del que deja huella. Hubo una pausa. Luego, dime dónde y cuándo. Sonreí por primera vez en días. Pronto, dije. Muy pronto. Julián pensó que se había salido con la suya. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Julián vivía sus días como un hombre que pensaba que había esquivado una bala. Seguía mirando por encima del hombro, claro, pero la paranoia se estaba desvaneciendo. Volvió a reír, fumó sus cigarrillos baratos en la esquina como siempre hacía, se comportó con la arrogancia de un hombre que pensaba que estaba a salvo. Pero no lo estaba. Lo observé desde la distancia, me tomé mi tiempo. La venganza no consistía en precipitarse como un animal salvaje, sino en tener paciencia, en dejar que el otro creyera que estaba a salvo antes de que el suelo se abriera bajo sus pies. La primera grieta llegó un martes por la noche. Acababa de cerrar el pequeño taller de coches en el que trabajaba, un lugar que apenas se mantenía a flote, como él. Cerró con llave, metió sus herramientas en la parte trasera de su camioneta y se subió, listo para marcharse como si fuera una noche más. Hasta que vio la nota. Escondida cuidadosamente debajo de su limpiaparabrisas. Solo una palabra, escrita con tinta negra y gruesa. Cabrón. Se quedó paralizado. Incluso desde el otro lado de la calle, vi cómo apretaba el papel con los dedos y cómo se le movía la garganta al tragar saliva. Miró a su alrededor, con los ojos lanzando dardos a través de las sombras, tratando de ver quién lo había dejado. Tratando de ver si yo estaba allí. No estaba. No lo suficientemente cerca, al menos. Eso fue solo el principio. Al día siguiente, encontró los neumáticos de su camioneta rajados. Los 4 cortes profundos y dentados que le indicaron que no se trataba de un acto de vandalismo al azar. Después de eso, empezó a moverse de manera diferente. Un poco más rápido. Un poco más nervioso. El pavoneo seguía ahí, pero ahora era forzado, quebradizo en los bordes. Bien. Luego llegaron los mensajes. Su teléfono sonaba a altas horas de la noche, números desconocidos, nada más que silencio al otro lado. El tipo de silencio que te envuelve la garganta como una soga, apretándote lo suficiente para recordarte que no estás solo. Y aún así, esperé. Julián empezó a faltar al trabajo.
Bebía más, se quedaba más tiempo en el bar, con los ojos clavados en la puerta como si esperara que entrara en cualquier momento. Tenía razón al tener miedo. Entonces, una noche, lo hice. Estaba en una mesa al fondo, bebiendo una cerveza, con los hombros encorvados. El lugar estaba casi vacío, solo un par de ancianos en el bar y el camarero limpiando el mostrador. No me senté. No pedí una bebida. Simplemente me acerqué a su mesa y me senté en el asiento frente a él. Se quedó quieto. Muy quieto. Su mano se cerró alrededor de la cerveza, los nudillos blancos. Ernesto, dijo, con voz baja, cautelosa. Sonreí. ¿Cuánto tiempo? Sus ojos se dirigieron a la puerta. ¿Qué quieres? Me incliné ligeramente, dejé que sintiera el peso de mi presencia, la inevitabilidad de este momento. Quiero que entiendas algo, Julián. ¿Crees que esto se ha acabado? No es así. Exhaló por la nariz, las fosas nasales dilatadas. Yo. Cállate, dije, interrumpiéndolo. No tienes que hablar. Solo tienes que escuchar. Apretó la mandíbula, pero se quedó callado. Ya te divertiste, continué, con voz tranquila, incluso. Pensaste que podías salirte con la tuya. Pero mira, los hombres como tú. No se pueden salir limpios. Siempre hay un precio. Tragó saliva con dificultad. Mira, Ernesto, yo. Te dije que te callaras. Y lo hizo. Dejé que el silencio se alargara, que se quedara sentado en él, que el miedo se le metiera en los huesos. Luego me levanté, alicé mi camisa, ajusté mi chaqueta como si fuera una conversación informal más. Disfruta de tu cerveza, cabrón. Luego salí, dejándolo allí, ahogándose en la certeza de que esto no había terminado. Ni mucho menos. Julián se estaba desmoronando, y yo aún no había terminado. Parecía un hombre que se estaba quedando sin tiempo, nervioso, con los ojos saltando de un lado a otro como si las paredes mismas susurraran su nombre. Lo observé desde la distancia mientras intentaba vivir su vida normal, pero ya no le quedaba nada normal. El peso de lo que había hecho finalmente lo estaba aplastando, y el miedo, el miedo estaba hundiéndole los dientes profundamente. Había empezado a dormir en su camioneta, aparcada detrás del taller de coches como una rata que se esconde en la suciedad. Pensó que las paredes de esa cabina podrían protegerlo, pero la mente no tiene puertas que se cierren con llave. Cada sombra lo hacía estremecerse, cada sonido inesperado lo hacía buscar algo, cualquier cosa, a lo que aferrarse. Bien. Paula me llamó 2 días después de mi pequeña conversación con Julián. Su número apareciendo en mi pantalla fue como una serpiente deslizándose en mi casa, no deseada y no bienvenida. Dejé que sonara. 1 vez. 2 veces. Luego contesté. Ernesto, dijo ella, con voz suave y cuidadosa. ¿Podemos hablar? Dejé que se extendiera un silencio entre nosotros, dejé que ella escuchara el vacío que la esperaba. Ya estamos hablando. Ella dudó. No así. En persona. Por favor. Hubo un tiempo en el que lo habría dejado todo por esa voz. Cuando lo único que tenía que hacer era preguntar. Ese tiempo estaba muerto y enterrado. ¿Dónde? Pregunté finalmente. Me dio un café en la ciudad. Público. Seguro. Todavía pensaba que yo era el mismo hombre que dejó atrás. Estuve de acuerdo. No porque quisiera escuchar lo que tenía que decir, sino porque quería que viera lo que había creado. Llegué temprano, me senté en la parte de atrás donde podía ver la puerta. Entró con 5 minutos de retraso, con el pelo recogido, la ropa planchada, como si se esforzara demasiado por parecer que lo tenía todo bajo control. ¿Pero sus manos? Temblaban cuando se acercó a la silla. Tienes buen aspecto, intentó. No es verdad. Ella se estremeció, pero se recuperó rápidamente. Cometí errores, Ernesto. Lo sé. Es solo que... No quiero que las cosas terminen así. Me reí. Una risa corta y aguda. ¿Terminar?
Paula, esto terminó en el momento en que abriste las piernas para ese cabrón. Todo lo que vino después fue solo limpieza. Sus ojos recorrieron la cafetería, preocupada por quien podría estar escuchando. Se inclinó hacia mí, con voz baja. Nunca dejé de quererte. Yo también me incliné, lo suficiente para hacerle pensar, por un segundo, que todavía quedaba algo en mí que me importaba. Así es el amor, Paula. Cuando lo escupes, no vuelve. Se reclinó en la silla y exhaló lentamente. ¿Qué vas a hacer? Sonreí. Ya lo hice. Julián fue despedido esa mañana. El taller de coches, lo único que le quedaba, había desaparecido. Resulta que cuando tus herramientas desaparecen, cuando tus clientes empiezan a desaparecer, cuando de repente eres el único en el que la gente no confía, bueno, la gente habla. Y me aseguré de que hablaran alto. El rostro de Paula palideció. Lo arruinaste. Me encogí de hombros. He corregido un error. Ella me cogió la mano, desesperada ahora. ¿Y yo? ¿Vas a arruinarme también? Aparté la mano. Te has arruinado tú sola. Solo me estoy asegurando de que lo vivas. Me levanté, dejé caer algunos billetes sobre la mesa y salí. Dejé que ambos se ahogaran en el lío que habían hecho. Por fin era libre.